Hola muchachos, vamos a ver puntos interesantes que suelen venir en exámenes de admisión. Uno de ellos es el sistema nervioso, que te explicaré paso a paso para que obtengas un buen puntaje en tu examen. Entonces vamos a verlo. Tejido nervioso, ¿cómo lo podemos definir? Bien, este es un tejido especializado que se ha desarrollado al máximo las propiedades de irritabilidad y conductibilidad. Esta se asemeja a la electricidad. Supongamos que estás mirando una película de terror y ¡pah! Llega la luz. Se percataron la velocidad de la electricidad. ¿Por qué? Porque presenta una gran conductibilidad como el tejido nervioso, ya que esta nos permite mover el brazo en cuestión de segundos o cualquier parte del cuerpo, a pesar que esto conlleva una serie de eventos. Pero el tejido nervioso se divide en dos, en neuroglias y neuronas. Las neuroglias, conocidas también como glías. Pero, ¿qué hacen las glías que benefician a nuestro cuerpo o qué función cumple? Bien, esta nos brinda soporte, protege y nutre a las neuronas. Brindan soporte, protección y nutrición. Pero ¿qué pasaría si una neurona está deteriorada? Ahí nomás queda, o son capaces de regenerarlas. Bien, las glías las regenera, nutrición y regeneración de neuronas. La principal función de la neurona es conducir. Y las glías es opuesto, no transmite ni conduce impulsos nerviosos. Dime, ¿cuál hay más? ¿Glías o neuronas? ¿O cuál es su proporción? Bien, por cada neurona hay 10 glías. Estas se reproducen o no se reproducen. Nosotros para supervivir tenemos que reproducirnos. Las glías lo hacen o no. Sí, se reproducen. ¿Y cómo? O sea, realizan mitosis. ¿Y qué dicen los griegos? Que la palabra mitosis lo definimos como mitos es tejido, osis es formación al unirlo, formación de tejidos. Genial. Las glías se subdividen de acuerdo a su tamaño en macroglias y microglias. Las macroglias a su vez se subdividen según su localización en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el SNC, ¿qué encontramos? A los oligodendrocitos. ¿Qué hacen estas? Estas se ubican tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Más adelante lo vamos a ver. Principal función: producir mielina. ¿Cómo te preguntan? Los oligodendrocitos forman mielina en SNC, en el sistema nervioso central. Un oligodendrocito puede mielinizar a múltiples neuronas al mismo tiempo. Veamos las células ependimales. Estas revisten los ventrículos del encéfalo y médula espinal. ¿Qué son ventrículos? Son cavidades. El siguiente será los astrocitos. ¿Qué son los astrocitos? Son las células más grandes. ¿Qué poseen? Poseen unos pies vasculares. Es similar a los vampiros. ¿Qué hacen los vampiros? Presentan unos dientes. Los astrocitos presentan unos pies vasculares. Los dientes, ¿para qué funcionan? Para absorber o chupar, se podría decir, sangre. Los astrocitos con estas absorben sangre. Bien. ¿Y para qué los vampiros absorben sangre? Para nutrirse. Los astrocitos también hacen eso. Estos pies vasculares que forman una barrera hematoencefálica. Bien, o sea, ¿qué hace estas? Regula el flujo iónico. ¿Qué función cumple? Protección. Además, absorbe nutrientes, nutrición. Bien, veamos al SNP, sistema nervioso periférico. ¿Qué encontramos? A las células de Schwann y a las células satélites. Las células de Schwann, esas células son tubulares y con núcleos planos que producen mielina. Además de ello, regeneran a los axones. Si un oligodendrocito puede mielinizar a múltiples neuronas y al mismo tiempo, una célula de Schwann mieliniza a una neurona. Bien, las células satélites brindan soporte físico, nutre y protege a los ganglios. Bien, veamos a las microglias. Estas son células pequeñas con
pocas prolongaciones. ¿Y de dónde derivan? Embriológicamente deriva del mesodermo. Acá. Los huesos también derivan del mesodermo. Estas producen defensas y se van a distintas partes del cuerpo, como las microglias que se fueron al sistema nervioso central. ¿Y qué función cumple ahí? Nos protege de bacterias y de otros microbios. Son conocidas como macrófagos. Su función es proteger al sistema nervioso central. Bien, veamos a la neurona, su estructura. ¿Cómo la vamos a conocer? La conoceremos como dentro del curso perdiaciane, que es dendrita, Q es cuerpo, so es soma, per es pericarión, si es cilindro o eje, a es axón, ne es neurita. En la clasificación vamos a ver a en la uni, bi a múltiples, pepas, p de pseudomonopolar, unipolar, bipolar, multipolar. Bien, veamos a las fibras nerviosas. Encontramos a dos, a las fibras amielínicas y fibras mielínicas. En esta lo vamos a ver. Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver a la fisiología neural. Encontramos a tres, a la generación, conducción y transmisibilidad. Esta es la sinapsis. Encontramos a dos, si Elena me quiso, sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y más adelante veremos a los neurotransmisores. Vamos a ver a las neuronas. ¿Cómo vamos a definir a las neuronas? Su definición presenta una gran similitud a la propia célula. ¿Y cuál es la definición de la célula? Es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. ¿Y la neurona? ¿Cuál es su definición? Es la unidad anatómica, genética y fisiológica del tejido nervioso. Así de simple. Las glías se reproducían y las neuronas, estas no se reproducen porque no contiene centriolos. Esta pequeña línea se le conoce como dendrita. Al llegar un impulso nervioso, las dendritas recepcionan obviamente al impulso nervioso. Por ello se le conoce como prolongaciones receptoras del impulso nervioso. Esta, al recepcionarla, ¿a dónde va? Hacia el centro. Ese viaje o ese transporte, ¿cómo se conoce? Se conoce como la conducción. ¿Y cómo es su conducción? Es aferente o centrípeta. Toda esta zona es conocido como soma, pericarión o cuerpo. Soma, pericarión o cuerpo. El soma contiene inclusiones citoplasmáticas. ¿Y qué son las inclusiones citoplasmáticas? Son estructuras o materiales que se encuentran dentro del citoplasma. Una de ellas pueden ser las neurofibrillas, corpúsculos de Mills, aparato de Golgi, núcleo, mitocondrias. Pero acá encontramos como el pigmento de lipofucsina. Esta es el producto de la actividad de los lisosomas que se almacenan a medida que el sujeto envejece. Toda esta zona es conocido como axón. Adquiere otros nombres, como cuáles: cilindro o eje o neurita. Al axón contiene neurofibrillas y mitocondrias. Esta zona se le conoce como cono axónico. Esta porción, que se pueden ubicar tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, se le conoce como oligodendrocitos. Toda esta porción conocida como FN. Estas que también producen mielinas, pero en él conocidas como células de Schwann. Toda esta porción de rojito conocida como vaina de mielina. Es una vaina. Esta porción que carece de mielina se le conoce como nodos de Rambier. La parte final del axón, ¿cómo es conocida? Como lo que te encanta mirar. Teledendrón. Tele es fin. O sea, si miras tele, es tu fin, ¿cierto? Bien, pero en el axón, supongamos que te digan, oye, dime cómo se le conoce el citoplasma del axón, su membrana del axón. Bien, la membrana del axón se le conoce como axoplasma. Axoplasma. La membrana de ella se le conoce como axolema. Según los griegos, definieron que lema significaría membrana. Lema, membrana. Excelente. ¿Cómo es su conducción? Una vez que tal impulso nervioso cae, ¡pah!,
sale. Si acá es aferente, acá es eferente. Si acá es centrípeta, acá es centrífuga. Bien, si acá está SNP, acá, ¿qué está? SNC, sistema nervioso central. Bien, en esta zona vamos a ver a quién. Veamos a las FN, fibra neural o nerviosa. Están formadas por el axón y sus membranas envolventes. Estas membranas envolventes están formadas por células de Schwann y oligodendrocitos. Cito es célula. Bien, en las fibras nerviosas tenemos a dos tipos de fibras. ¿Cómo cuáles? Fibras amielínicas y fibras mielínicas. Las amielínicas, ¿cuál es la diferencia? Supongamos que este es un pavo, pero a lo brutal, solamente sancochado. Y este es un pavo, pero ¿qué? Con todos sus aderezos y con harta aceitito y bien hornado. La pregunta es, ¿cuál comerás con más rapidez? El pavo bien aderezado, ¿cierto? Bien, y casi es similar. ¿Por qué? Las amielínicas son simples. Tú solamente coges al pavo y lo sancochas, así de simple, ¿cierto? Las mielínicas, su proceso es complejo. ¿Y cuál presenta más velocidad? Las mielínicas. Bien, pero ¿cómo está formada? Está formada por, lo pueden conocer como coleacifosfolípidos. ¿Qué significa co? Colesterol. C, cerebrócidos. Ácidos grasos y fosfolípidos. Bien, en la clasificación vamos a ver en la univía múltiples pepas, en la unipolares. ¿Cómo podemos definir esto? Bien, una dendrita y un axón forman una sola prolongación. ¿Y dónde la ubicamos? La ubicamos en las células de los ganglios raquídeos. En la unipi a múltiples pepas de bipolares. Llega una dendrita al soma y emerge un axón. En las bipolares, ¿cuál es su definición? Según cómo podemos describirla, ¿cierto? Bien, llega una dendrita al soma y emerge un axón. El detalle es dónde lo podemos encontrar. Lo encontramos en la mayor parte de los sentidos. ¿Cómo así en los sentidos? Claro, en la vista, el olfato, el gusto y los oídos. Bien, en la vista la encontramos en la retina del ojo, oído interno y área olfatoria. Además de ello, el gusto, ¿cierto? Bien, células gustativas. En las multipolares, si a las bipolares llegan una dendrita al pericarión y emerge un axón, en las multipolares llegan varias dendritas y emergen un cilindro o eje, ¿cierto? O un axón. ¿Y dónde la encontramos en las multipolares? Las multipolares la encontramos en el encéfalo y médula espinal. Las neuronas pseudomonopolares la podemos definir como que del soma emerge un axón o una dendrita, como en esta imagen que ha surgido del soma una dendrita, y a corta distancia se divide en dos, para acá y para acá. ¿Dónde la encontramos? La ubicamos en la raíz dorsal de los nervios raquídeos y además son responsables de los sentidos como el dolor, el tacto y la presión.